Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a estar luego, ¿cierto?, hablando del texto de Gálatas, Gálatas capítulo 1, para que usted también lo tenga allí en su Biblia. Y compartirles entonces que les vamos a estar compartiendo acerca del mapa del legado. Ese es el tema, el mapa del legado. Ya hay una ruta que vamos a conocer, unos patrones, unos procesos que Dios usa para formarnos, para entrenarnos, para equiparnos. ¿A fin de qué? De que nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, a fin de que, pareciéndonos a Él, llevemos a cabo la asignación que el Señor nos ha entregado. Hay unos temas que vamos a estar abordando en esta primera parte y en la segunda, ¿sí?, que están allí señalados. Vamos a hablar del mapa de vida, de 6 etapas de formación. Por eso les hablaba de mapa o de ruta. Vamos a hablar de 6 etapas de formación por las que todo hombre o mujer de Dios debería de atravesar. ¿Y por qué digo debería? Porque no todos realmente transitamos por cada una de estas 6 etapas. Vamos a ver luego por qué esto ocurre así. Y en esta mañana vamos a estar hablando específicamente de los fundamentos soberanos, que es la primera etapa, el crecimiento de la vida interior, que es la segunda etapa, y la formación ministerial, que es la tercera etapa. ¿Qué ocurre con las demás etapas? Bueno, Dios dirá, ¿verdad?, si en algún momento podemos compartir las que siguen. Estamos entonces en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo, vamos a darle lectura del 13 al 16. Usted lo puede ver allí en pantalla, lo tenemos en la NTV. Y dice así la palabra del Señor. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie. Vamos a pedir al Señor que nos hable en esta mañana a cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros necesita recibir. Gracias, Señor, te damos a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por lo que vas a hablarnos en esta mañana. Te pido que tu Espíritu Santo se mueva y pueda, Señor, provocar lo que está en tu corazón. Hay una intención, hay un propósito tuyo en cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, en la iglesia, Señor, cielos abiertos en este hermoso ministerio, en cada líder, en cada pastor, en cada servidor. Espíritu de Dios, muévete, háblanos y que tu poder nos lleve, Señor, a tomar las decisiones que tú colocas en nuestro corazón, pero también nos capacite para vivir la temporada en la que hoy día tú nos tienes, a fin de poder seguir no solo avanzando, sino que también creciendo a imagen de tu Hijo. Gracias te damos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Siempre es un placer compartir la palabra. Y mire que en este texto que acabamos de leer, usted también lo ve en las imágenes,
por lo menos podemos descubrir 3 momentos, etapas, periodos distintos en la vida del apóstol Pablo. De hecho, si leemos el versículo 13, pudiéramos, ¿verdad?, encontrar que Pablo está hablando de su vida antes. ¿Antes de qué? Antes de tener ese encuentro, ¿verdad?, con el Señor. ¿Y cómo era Pablo antes? Él expresa, ¿verdad?, que era una persona celosa, intachable, pero que a la par también dice, ese celo lo llevó a perseguir y a asolar en sobremanera a la iglesia de Dios. Eso nos habla de un antes de conocer al Señor. ¿Qué otro momento podemos también encontrar aquí en el texto? A ver, ustedes saben que soy maestra, entonces no puedo evitarlo, ¿no? Les pregunto, ¿qué otro momento descubrimos en el texto? Nos habla del antes de Cristo. ¿Qué otro momento? Después de Cristo. ¿Y dónde está el después de Cristo? ¿En qué porción? Mire que el versículo 15 nos habla de 2 momentos distintos. Dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Entonces, ese llamado que tuvo Saulo cuando iba camino a Damasco no viene sino a darle cumplimiento a algo que Dios ya había determinado que sucedería en la vida de este hombre. ¿Y cuándo? Antes, mire, incluso cuando estaba en el vientre de mamá. Ese es otro momento. Ese es otro momento en la vida de este hombre. Un momento, de hecho, donde incluso él no tuvo ninguna decisión que tomar. Fue una decisión que Dios tomó. ¿Y cuál fue esa decisión? Dios lo apartó desde el vientre de su madre. ¿Cuántos saben que Dios los apartó desde el vientre de mamá? Esta es una revelación que realmente tiene el apóstol, ¿sí? Y luego, ahora sí, nos dice, y me llamó por su gracia. Eso habla de la oportunidad en la que tuvo ese encuentro que nos narra Hechos capítulo 9, cuando dice el Señor, cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí. Cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. Fíjense que este texto nos habla de etapas. Etapas por las que atravesó Saulo o Pablo. Y en esta mañana les quiero hablar de este mapa, por los que muchos de nosotros hemos transitado. 6 etapas, una línea de tiempo, un mapa de navegación. ¿Cómo se llama la primera etapa? Fundamentos soberanos. Fundamentos soberanos. Vamos a estar hablando de estos fundamentos soberanos. Luego tenemos una segunda etapa de crecimiento de la vida interior. Y voy a pedirle a algunos voluntarios, necesito 6 voluntarios, si David me ayudas, y sacamos, vamos a exponer en este momento no lo amarillo, sino lo otro, para que lo repartamos entre 6 participantes. ¿Quiénes nos quieren ayudar? Sé que varios están tomando nota, qué pena, ya, pero necesito la ilustración para que se nos quede grabadito. Incluso pueden ser, perfecto. Si nos ubicamos acá adelante. David es uno, perfecto, perfecto, pastor, excelente. Ahí están los valientes. Y nos vamos a ir ubicando, miren, nos vamos a ir ubicando conforme aparecen aquí en pantalla. Entonces se ubican en el 1, acá tenemos el 1. Perfecto. ¿Tú qué tienes? 2. ¿Cómo sabes que es el 2? Porque ahí dice 2. Perfecto, mira, fundamentos soberanos. Vamos a hablar de esto esta mañana, fundamentos soberanos. El texto que leíamos nos habla de un elemento súper importante de los fundamentos soberanos en Pablo. ¿Cuál es ese? Que Dios lo apartó desde el vientre. Luego tenemos el segundo, crecimiento
de la vida interior, que generalmente está marcado por el momento en que tú y yo tuvimos ese encuentro con Dios. ¿En qué momento tuvo Pablo ese encuentro con Dios? Camino a Damasco. Entonces mira que el texto ya también nos habla de esa etapa, ¿sí? Maduración en el ministerio o formación ministerial, ¿sí? Etapa muy importante. Seguramente muchos de ustedes están en esta etapa de la vida. Es una etapa muy extensa, ¿sí? Algo interesante es que esto probablemente abarque los primeros 10, 15, hasta incluso 20 años de vida, los fundamentos soberanos. Crecimiento de la vida interior, el evento de transición que nos introduce a esta etapa es precisamente nuestro encuentro con Dios, cuando nacimos de nuevo. Maduración ministerial, vamos a descubrir esta mañana que hay un concepto que se conoce como tarea ministerial. ¿Ya? ¿Cuántos servidores de Dios tenemos acá? Todos servimos al Señor, todos, ¿sí? Pero hay un punto donde tú tomas conciencia de que el servicio que le prestas a Él no te lo delegó tu pastor o tu líder, te lo comisionó Dios. Cuando tú asumes esa conciencia, esa convicción, entras a esta temporada, ¿sí? Luego tenemos maduración en la vida. Vamos también a descubrir rápidamente que en esta etapa, como uno está descubriendo dones, está comenzando a servir a Dios, ¿sí? A uno le interesa mucho dar resultados, hacerlo bien, ser aprobado, alcanzar las metas, ¿sí? Uno está en seminario, uno está creciendo, está descubriendo talentos, dones. En la maduración de la vida, tu ministerio comienza a fluir desde el ser. Acá es desde el hacer. La idea es que esta mañana usted por lo menos tenga una noción de dónde me encuentro. ¿Dónde me encuentro? Mira que esta etapa es bien extensa, porque tiene una etapa inicial, una intermedia y otra posterior. Y vamos a descubrir esta mañana que esta etapa es clave. Ya les digo por qué. Si logras avanzar a esta temporada de tu vida, realmente has alcanzado, no la perfección, pero sí un nivel de madurez, no solo en lo ministerial, sino en tu carácter, en tus áreas de vida, por ejemplo en la economía, por lo tanto tienes una madurez. Y tu ministerio realmente comienza a fluir desde el ser. Esta otra temporada se caracteriza porque comienzan a converger todo lo de las etapas anteriores. Aquí es donde posiblemente eres más productivo que en todas las etapas de tu vida, porque está la experiencia, está la formación, está el carácter, está la madurez, está la convergencia de dones, de sabiduría, y esta es una etapa muy productiva. Y por último, esta que se denomina como de resplandor crepuscular o de celebración, ¿sí? Entonces, a ver, en base a lo que acabé de decir, por ejemplo, este dice, enfocados en converger el ser con la autoridad espiritual. ¿Cuál etapa será? Vamos a ver, déjalo ahí, por favor. Enfocados en conocer a Dios y en desarrollar una relación con Él. Uy, están muy pilos, excelente. Enfocados en aprender a desarrollar nuestro potencial. Excelente, muy pilos. Enfocados en el ser, influir en otros como modelo de vida y dones. Enfocados en trascender a la próxima generación.
Perfecto. Ahora, mire que uno también aprende por error, así que vamos a... Enfocados en el hacer, productividad, actividades, fruto. Enfocados en el hacer. Perfecto, muy bien, excelente. Entonces, esto ya nos da un panorama, ¿sí? Nos da un panorama. Muchas gracias. Sí. No, no, ese está bien, ese está bien. Sí, está bien, está bien. Perfecto, pueden tomar asiento. Ya dicho ello, mire, de manera muy general, pregunto, no hemos hablado todavía de ninguna. ¿En cuál creen ustedes que se encuentran? Apunten aquí a la pantalla. ¿Cuál sería la etapa en la que ustedes se encuentran ahorita? Sin mucho saber, ¿verdad?, de qué se trata cada una. ¿Algún valiente que nos diga en cuál se encuentra? Oh, Dios mío. Bueno, sí. Mire que nosotros esto ya lo hemos hecho desde hace un par de años. Para que tengamos una idea, poder determinar esto va a ser muy importante para que tú y yo le permitamos a Dios trabajar en nuestra vida. Muy importante. Siguiente imagen, mira que si usted quiere profundizar en esta temática, este es el texto ¿verdad? Que aborda esto, un erudito, ¿ya? Acá tenemos al autor Robert Clinton. Él hizo una investigación, esta investigación tiene varias décadas, y se basó en por lo menos 3.500 líderes. O sea, el universo bastante importante, basado en líderes bíblicos, líderes a lo largo de la historia de la iglesia y, bueno, de la historia contemporánea, ¿ya? Y descubrió que habían ciertos patrones que se iban repitiendo y estos patrones se fueron categorizando, ¿sí? No es algo exacto. ¿En qué sentido? Uno va a descubrir, por ejemplo, de que la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4 se van a superponer. ¿Se acuerdan cuál es el nombre de la etapa 2? Perfecto. Toda la vida realmente uno sigue creciendo. Solo que hay un punto donde uno arranca ese crecimiento de la vida interior y está marcado por el nuevo nacimiento. Luego viene la etapa de formación ministerial. Toda la vida estamos, ¿verdad?, siendo equipados, formados. Entonces, se van a superponer. Pero si logramos, como lo vamos también a ver ahora, permitir que Dios trabaje en nuestro carácter, podemos entonces introducirnos a la tercera, que es la de madurez de la vida. Este libro, o una temática como esta, está, mira que dirigido a personas que son influyentes en grupos específicos. ¿Cuántos acá tenemos cierta influencia en grupos específicos? La familia es la primera, ¿eh? No pensemos solamente, ¿verdad?, en iglesia. O aquella persona que se está preguntando, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Alguno tiene esa pregunta esta mañana? No entiendo por qué me pasa esto, por qué sucedió esto. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? A los que están empezando, a los que están buscando su lugar en el ministerio, que todavía no tienen claridad, ¿verdad?, dónde los quiere ubicar el Señor. A los que necesitan un nuevo desafío de parte de Dios. Quizá tú dices, llevo décadas sirviendo al Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué de nuevo? Incluso para aquellos que necesitan saber cómo seleccionar y cómo desarrollar, formar líderes más jóvenes. Pregunto, y les pido que por favor levanten la mano. ¿Tú crees que entonces este tema que vamos a mirar esta mañana es para ti? Claro que sí, claro que sí. Ahora, en este mapa de navegación que se también ha descubierto, si miramos la siguiente imagen,
yo les mencionaba que era muy clave la etapa de formación ministerial, donde posiblemente se encuentre el grueso de esta mañana. Mira que en esta etapa muchas personas se quedan detenidas aquí. Van a seminario, comienzan a servir al Señor, son promocionadas, o sea, van avanzando, pero no están creciendo internamente a imagen del Señor. Tienen problemas de carácter, no saben resolver situaciones difíciles, sobre todo de carácter relacional, ¿sí? Lidian con talones de Aquiles, con pecados ocultos. Estadísticamente, mira que se detectó, a partir precisamente también de investigaciones, que el 70% del liderazgo no avanza a esta etapa, que es la que se caracteriza por una persona que, aun cuando no es perfecta, sí la gente reconoce con mucha claridad que se parece a Jesús. Y eso se evidencia en su relación matrimonial, en la relación con los hijos, en la economía, una buena mayordomía, en el trato con las personas, ¿sí? En madurez también de dones espirituales, discernimiento espiritual. Por eso hablamos de madurez en todas las áreas de la vida, no solamente la espiritual. Solo el 30%, imagínate, estadísticamente hablando, solo el 30% de los hombres y mujeres que están en el ministerio avanzan a las etapas siguientes. Es en esta temporada donde tú eres muy productivo en el hacer, donde se producen las caídas morales. Esos escándalos que uno escucha, que uno lee, que uno sabe. El pastor cayó con la secretaria. Sí, un hombre de dones, un hombre de resultados, pero que por alguna razón no permitió que Dios siguiera trabajando interiormente. Porque como nosotros nos movemos, mire, en los púlpitos, y como Dios nos respalda, a veces uno piensa que porque Dios a uno le respalda, Dios a uno lo aprueba. ¿Sí? ¿Qué piensan de esto? Ahora, pregunto, sabiendo esto, y yo no sé en qué temporada de la vida se encuentra usted, porque no hemos hablado todavía de lo que, por ejemplo, significa estar en la etapa de convergencia o de celebración. Imagínese llegar a esa etapa de celebración, donde no terminas amargado. Muchos hombres y mujeres de Dios en la última etapa de su vida terminan frustrados, resentidos, pobres, sin seguro. ¿Qué quedó de ese pasado de respaldo, de dones, de convicciones? En cambio hay otros que terminan siendo referentes incluso para las nuevas generaciones, que se transforman en mentores, que la gente acude a ellos, los jóvenes acuden a ellos, que logran realmente ser lo que Pablo fue, por ejemplo, lo que nuestro propio Señor, ¿verdad?, fue. Póngase la mano allí en su corazón. Padre, te pedimos en este momento que nos muestres, Señor, a partir de lo que vamos también a estar hablando, Señor, en esta mañana, en qué etapa de esta línea posiblemente estoy. ¿En qué momento, Señor, me encuentro? Ayúdame, Señor, a descubrir qué estás tú queriendo trabajar en mi vida, en mi carácter, en cada área, Señor, de mi vida, familiar, económica, física, Señor, académica, Dios, en cada área, papá.
Permíteme ser auténtico, honesto, honesta, transparente, Señor. Porque, Señor, así como lo hiciste con Pablo, Señor, tú has revelado a tu Hijo, Señor. Pero lo has revelado, Señor, no solamente para que hablemos de Él, sino para que cada día nos asemejemos más, Señor, a su carácter. Capacítanos por tu Espíritu, Señor, para poder en esta hora ir descubriendo, Señor, tu huella en nuestro propio mapa, en nuestra propia ruta, Señor, del legado que tú quieres que, Señor, a través de nuestras vidas se deje, Señor, se legue a las futuras generaciones. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a ir a la primera etapa. La primera etapa, usted ve, ¿verdad?, allí a Jesús, porque Él también tuvo la primera etapa. Todos pasamos por esta primera etapa. Y esta etapa se llama la de fundamentos soberanos. Nuestros etapas de la vida. ¿Y qué cosas acontecen? Mira, cuando Dios establece los fundamentos soberanos. Diseño original. Los fundamentos soberanos básicamente tienen que ver con aquello que Dios de manera soberana depositó en ti y en mí. Y en primer lugar, Él lo que hizo fue un diseño original. Recuerda que tú y yo fuimos creados a imagen de Dios. Ese es nuestro diseño, ¿sí? Antes de que tú y yo tuviéramos un perfil en redes, ya hay un diseño original. Y a veces, mírame acá, a veces vivimos una vida que no se corresponde con ese diseño original, con ese plan de Dios, así como Pablo lo dice, ¿no? Desde antes de que estuviéramos, ¿verdad?, viviendo aquí en esta tierra. Ese diseño previo a la redención. ¿Qué elementos hay acá? Por ejemplo, el temperamento. El temperamento hace parte de nuestro diseño original. Es nuestro ADN. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han hecho el seminario de temperamentos? Es bueno que uno lo sepa. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando todos nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, el temperamento, que es el ADN de Dios en nosotros, permite que haya aspectos del carácter, de la naturaleza de Dios, que tú y yo, por ese temperamento, podemos manifestar. Por ejemplo, ¿hay algún sanguíneo aquí esta mañana que sepa que es sanguíneo? ¿Cómo son los sanguíneos? Alegres. O sea, el sanguíneo está llamado por su diseño a expresar, a manifestar la alegría, el gozo, el amor de Dios. Ahora, ¿qué puede suceder con alguien que en esa temporada de los primeros años de vida fue dañado, fue castrado emocionalmente? ¿Qué ocurre con ese diseño original? Fuerte. Porque puede ser alguien que uno dice, no, esa persona no puede ser sanguínea, no es posible. No, por ningún lado, no es de piel, no abraza, se va, ¿verdad?, al rincón, siempre está como tímido. ¿Será que tuvo algún trauma? ¿Será que lo castraron emocionalmente? Entonces, mira qué importante es que tú y yo reconozcamos ese diseño original. Salmo 139, que usted también, ¿cierto?, ha leído en alguna oportunidad. Porque tú formaste mis entrañas. Y el término formar habla de diseñar, de proyectar, de plasmar, de modelar, de darle forma. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Cuántos saben que son obra de Dios? Y que usted es una obra maravillosa, formidable. ¿Cuántos lo saben? Pero mire que muchas veces tenemos conflictos, ¿no? Nos miramos al espejo. ¿Cuántos se miran al espejo y dicen, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, algunos se ríen, ¿no?
Pero mira que esto es por revelación. Esto es por revelación. Porque en esta etapa de fundamentos soberanos también vamos a descubrir que en esa soberanía Dios nos permitió nacer en un país, en una ciudad, en una familia, donde sucedieron cosas que a veces nos dañaron, nos deformaron, ¿sí? Pero mira que por revelación, solo por revelación, ese mismo que dijo en algún momento, en pecado, ¿se acuerda? Salmo 51. Pero ese mismo dice, y mi alma lo sabe muy bien, estoy maravillado. Eso es por revelación. Mira que ese mismo Salmo, en el versículo 15, dice así, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Solamente, mire lo que significa la palabra entretejer. ¡Wow! Mira que es el mismo concepto que se usaba cuando se hilaban las cortinas, el velo del tabernáculo. Habla de el arte de bordar o de tejer con hilos de diversos colores. ¿No le parece a usted que eso es muy semejante a nuestro ADN? O sea, cada célula, cada alero, internamente, el Señor nos entretejió. Así que como salimos, es como Él nos diseñó. ¿Cuántos dicen amén? Así fue. ¡Qué maravilloso! Tú y yo, como dice el apóstol Pablo, Efesios 2:10, somos obra maestra, somos una obra de arte. Una obra de arte, llamada a manifestar el arte, la belleza, lo maravilloso de nuestro Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Lo segundo que también ocurre en esta temporada, en esta etapa de fundamentos soberanos, dijimos que lo primero era diseño original. Lo segundo es contexto de origen, que básicamente tiene que ver con que Dios soberanamente, sin que yo decidiera, determinó que iban a nacer de esta mamá, de este papá, en esta familia, en el siglo XXI, en el siglo XX, en ese barrio. Y uno luchando con los papás. ¿Por qué nací en esta familia? ¿Cuántos dijeron en su adolescencia, me voy de la casa? Bueno, algunos jóvenes están diciendo eso, ¿no? Mira, Dios te colocó en esa casa. Dios te dio esos papás. Eso hace parte de los fundamentos soberanos. Hoy día, mire que hay jóvenes que dicen, no, mis papás me tienen que mantener porque yo no pedí venir al mundo. Tú no, pero Dios te trajo al mundo. Esas son las buenas nuevas. Dios te trajo al mundo. Y ahí es donde uno encuentra el legado de los papás. Que no solamente se puede apreciar en la apariencia física. ¿Cuántos se parecen a papá? A su papá. Dicen, sí, yo soy la copia de mi papá. ¿Cuántos se parecen a su mamá? De un poco de uno y un poco de otro. De la mamá que tienes. La sonrisa, perfecto. ¿Y del papá? El resto del cuerpo. Y hay nada que hacer, ¿no? Mira que por eso hablamos de fundamentos soberanos. O sea, yo no tuve participación. Mi voz, mi voto no aportó nada. ¿Sí? Aquí también es donde está el legado de los papás. Dependiendo en la familia donde uno nació, mi papá toda la vida apagando luces. ¿Qué creen ustedes que hago yo hoy en día?
Contaminación cruzada, decía él. Entonces yo veo algo afuera del refrigerador. No, pero ¿cómo? Mi papá. Entonces, el legado de los papás. Piensa en un momento de eso que Dios a través de tus padres te legó, que hoy día te ha hecho bien, te ha bendecido. Escríbelo, porque esto hace parte de tu mapa, de tu línea de tiempo. Escríbelo. ¿Qué te legó papá? ¿Qué te legó mamá? Que tú dices, sí, esto me ha bendecido, me ha hecho bien. Davidcito, ¿qué le legó mamita? Una sola cosa. Un legado espiritual, pero más concreto. El pastorado, mira, el pastorado. ¿Qué le legó su papá? Ajá. El cuidado de los demás. Pastor Santiago, ¿qué le legó papá y mamá? Wow. Mire, y Dios nos fue formando precisamente a través de todo esto, de manera soberana. Lo tercero que también ocurre en esta temporada de Fundamentos Soberanos es que ocurrieron eventos, sucesos que nos marcaron, ¿sí? Que no son casualidad y que de alguna manera son los cimientos que Dios puso para que hoy seamos quienes somos. Entonces, hubo situaciones que vivimos en nuestra infancia, que cimentaron la persona que hoy en día tú y yo somos. Y aquí ocurre algo muy interesante. Si vamos por favor a la que dice identifica tus cimientos, a la imagen que dice identifica tus cimientos, porque aquí uno comienza a entrar como en cortocircuito. ¿Por qué? Porque qué chévere que me legó la responsabilidad, el pastorado, ¿verdad? El servicio, la ayuda a otro, es genial. Pero uno sabe que también hubo situaciones que no fueron tan chéveres. ¿Sí? Entonces, si avanzamos a la imagen que dice, identifica tus fundamentos. Ya hemos hablado de ese ADN divino, que son esos hechos providenciales, nuestro temperamento, el lugar, el país, la época, el idioma incluso. Nacimos hablando español. Todo eso hace parte de nuestros cimientos. El legado de los papás, habilidades, herramientas que nos dieron. Algunos son muy pilos, disciplinados. Tuvimos también en nuestra infancia experiencias de crisis. ¿Cuántos tuvieron que trastearse varias veces? Ya estaban haciendo amigos y, a mí por allá levantan la mano, estaban haciendo amigos y ya tienen que moverse. O sea, también en casa, usted sabe que hubo situaciones familiares que podríamos también catalogar como de crisis, pero que Dios usó para formar nuestro carácter. Sin embargo, aquí sí me necesito detener, aquí. Porque Dios, por un lado, en esa soberanía, nos colocó en esa casa, nos colocó con esos padres, que esos padres tenían unas cualidades, unas virtudes, pero mira que no todo fue bueno. ¿Quién tuvo un padre alcohólico? Entonces mire que a través de familias disfuncionales, porque el plan de Dios es perfecto, pero cuando el hombre, la mujer, las familias
no están alineadas al plan del Señor, lo que puede suceder es que en lugar de formarte, de promoverte, de proyectarte a tu propósito, a tu llamado, porque lo que hace Dios es querer usar a los padres, ¿para qué? Para lanzarnos a las asignaciones. Los padres son los responsables de descubrir cuáles son los talentos, cuáles son las habilidades y encaminar al niño, ¿cierto?, a entrenar, a desarrollar esas habilidades. Pero muchas veces papá y mamá, por ejemplo, estuvieron ausentes. Y en lugar de darle forma, como Dios lo tenía diseñado a ese niño, a esa niña, según el designio del Señor, lo que comienza realmente a suceder es la deformación. Y como decíamos, por ejemplo, delante, alguien que Dios lo hizo, colocó su ADN, de que fuese, por ejemplo, sanguíneo, si siempre recibía golpes, si siempre escuchaba palabras que le decían, tú no sirves, tú no vales, eres un torpe, se comienza a deformar eso que Dios quiere establecer en ese niño.